La teorización filosófica sobre la ciencia en el siglo XX y lo que va del XXI. Un ensayo de Pablo Lorenzano, Universidad Nacional de Quilmes, CONICET, Argentina. Resumen. La actividad científica produce resultados de diversos tipos. En particular, la ciencia produce un tipo especial de conocimiento o saber que se supone es distinto al conocimiento o saber del sentido común, proveniente de la experiencia cotidiana y formulado en un lenguaje ordinario. Es un saber más sistematizado, con mayor alcance y precisión, controlable intersubjetivamente. Para producir este tipo de saber o saberes se introducen nuevos conceptos, se formulan hipótesis y leyes y en última instancia se construyen teorías, siendo el resultado de una práctica o actividad específica, considerándose a la ciencia como quizás el logro intelectual supremo de la humanidad. Así, la teorización filosófica de la ciencia o filosofía de la ciencia se caracteriza por la elaboración de esquemas conceptuales interpretativos de carácter filosófico o teorización filosófica con la finalidad de entender a la ciencia. La filosofía de la ciencia es así no sólo una parte de la metaciencia, sino también una parte de la filosofía, aquella que precisamente se encarga de analizar a la ciencia. El lugar de la ciencia en nuestra sociedad. La ciencia, siendo una actividad humana sumamente compleja, constituye uno de los fenómenos culturales más importantes de nuestro tiempo. Muchísimas personas se encuentran involucradas en el proceso científico: profesores, estudiantes, investigadores y administradores, proponiendo nuevas ideas o teorías o desechando viejas, escribiendo artículos, informes, tesis o libros de texto, impartiendo cursos en los distintos niveles de educación, buscando fondos o concediendo becas, premios o subsidios, sometiendo a examen hipótesis o alumnos, estimulando la formación o formándose, explicando o interpretando fenómenos, experimentando. Miles de millones de dólares se gastan anualmente en el mantenimiento de dicha actividad, en infraestructura y salarios. La actividad científica produce a su vez resultados de diversos tipos: adquisición de conocimientos y destrezas, viajes, negocios, modificaciones en las actitudes, prestigios, frustraciones, ilusiones, satisfacciones, estrés, entre otros. En particular, la ciencia produce, reproduce y transmite un tipo especial de conocimiento o saber, o conocimientos o saberes, que se supone es distinto al conocimiento o saber del sentido común, proveniente de la experiencia cotidiana y formulado en el lenguaje ordinario. Un saber más sistematizado, con mayor alcance y precisión, y controlable intersubjetivamente. Para producir este tipo de saber o saberes se introducen nuevos conceptos, se formulan hipótesis y leyes, y en última instancia se construyen teorías, siendo el resultado de una práctica o actividad específica, a la luz de la cual adquieren sentido el resto de las prácticas científicas, que podemos denominar conceptualización o, en sentido amplio, interpretación o teorización. Este saber alcanza su mayor predominio como modo de conocimiento de la realidad o de sus diferentes ámbitos, tanto de la naturaleza como de la sociedad y aún de los individuos que la constituyen,
en el siglo XX, considerándose a la ciencia como quizás el logro intelectual supremo de la humanidad. El aprecio y respeto que se siente en nuestro tiempo por la ciencia se manifiesta, sin embargo, no solo en el mundo académico y universitario o en el apoyo que los gobiernos, las agencias de cooperación, las fundaciones privadas y los empresarios le brindan de al menos los países llamados desarrollados, industrializados o centrales, aun cuando sea costosa y no siempre proporcione beneficios prácticos inmediatos, sino también en la vida cotidiana y a través de los medios masivos de comunicación. Cuando, por ejemplo, se denomina científico a alguna afirmación, línea de investigación o producto y se pretende con ello darle algún tipo especial de mérito o de fiabilidad. Tal es el caso en donde se sostiene que los beneficios de un producto determinado han sido comprobados científicamente. Por tanto, este reconocimiento y prestigio gozados por la ciencia no lo disfrutan otros fenómenos culturales en tan alta medida. Por otro lado, la ciencia se encuentra profundamente interrelacionada con la tecnología y de este modo no se limita a conocer el mundo, sino que también lo transforma. Las consecuencias de dicha actividad ocultan hoy en día evidentes Las consecuencias de dicha actividad resultan hoy en día evidentes. Basta mirar en derredor nuestro Basta mirar en derredor nuestro para tomar conciencia de la cantidad de objetos tecnológicos que utilizamos o que están incorporados de algún modo u otro en nuestra vida o inquietudes cotidianas. Los estudios metacientíficos. A pesar de la alta valoración que se tiene en sociedades como la nuestra por la ciencia, entendida como actividad o proceso o como resultado o producto, y de toda la atención que se brinda a ella y a los científicos, permanecen sin responder muchas preguntas sobre la naturaleza de la ciencia y sobre el modo en que ésta funciona. Por lo general, no nos encontramos con tales preguntas formuladas explícitamente durante el estudio de alguna de las distintas disciplinas científicas o mientras se hace ciencia, debido a que ellas no son preguntas de la ciencia, sino que son antes bien preguntas que uno se formula sobre la ciencia. De ellas se ocupan los llamados estudios metacientíficos o estudios sobre la ciencia, que tienen a la ciencia como objeto de estudio, que reflexionan sobre la ciencia. Recordemos que la actividad que hemos denominado en sentido amplio teorización general Recordemos que la actividad que hemos denominado en sentido amplio teorización genera saber. Llamaremos saber de segundo orden a un saber que tiene a otro saber por objeto, y saber de primer orden al saber objeto en ese contexto. Así diremos que los estudios metacientíficos constituyen un saber de segundo orden sobre un saber de primer orden, la ciencia. Sin embargo, y debido a su gran complejidad, la ciencia no es susceptible de ser abordada desde un único punto de vista. Cada uno de los aspectos de la actividad científica abre una perspectiva desde la que se puede estudiar dicha actividad. Sin ánimos de exhaustividad, mencionaremos al menos 7 aspectos diferentes de la actividad científica objeto de reflexión metateórica: el psicológico, el
sociológico, el antropológico, el político, el económico, el histórico y el filosófico. Estos diferentes aspectos dan lugar respectivamente a 7 perspectivas distintas a partir de las cuales se puede investigar dicha actividad: psicología de la ciencia, sociología de la ciencia, antropología de la ciencia, política de la ciencia, economía de la ciencia, historia o historiografía de la ciencia y filosofía de la ciencia. Los llamados estudios metacientíficos o estudios sobre la ciencia están conformados precisamente por estas diversas teorizaciones de segundo orden sobre las teorizaciones científicas de primer orden. Pero si bien estas distintas perspectivas de la reflexión metacientífica se encuentran relacionadas de maneras diversas y complicadas y no exentas de tensión, son disciplinas diferentes. En lo que sigue nos centraremos en una de ellas, a saber, en la teorización filosófica sobre la ciencia. La teorización filosófica sobre la ciencia o filosofía de la ciencia. Esta disciplina metacientífica ha recibido distintos nombres. En alemán, por ejemplo, se llama Wissenschaftstheorie, es decir, teoría de la ciencia, aunque en las últimas décadas también se utiliza la expresión Wissenschaftsphilosophie, o sea, filosofía de la ciencia, por influencia de la usual denominación inglesa Philosophy of Science. En francés se han utilizado para referirse a esta disciplina los términos epistemología y philosophy des sciences, filosofía de las ciencias en plural. En castellano se solía utilizar hace algunas décadas la denominación metodología. Sin embargo, en la actualidad las expresiones más habituales son epistemología o filosofía de la ciencia. Consideramos que estas denominaciones resultan más adecuadas que la anterior debido a que pareciese que metodología se refiere solo a fundamentalmente los problemas relacionados con el método o los métodos y quizás técnicas de la ciencia. Sin embargo, como veremos más adelante, esta problemática no agota ni por mucho la diversidad y riqueza de los problemas abordados por la disciplina en cuestión. Por nuestra parte, preferimos adoptar la expresión filosofía de la ciencia en vez de epistemología, aún a costa de ir contra un uso muy extendido en algunos países hispanoparlantes, pero no todos, tales como Argentina, debido fundamentalmente a la ambigüedad que este término, que puede significar no solo que lo que aquí denominamos filosofía de la ciencia, sino también algo más amplio, la teorización filosófica sobre el conocimiento en general, o más brevemente, teoría del conocimiento, a veces llamada gnoseología, o algo más limitado, la teorización filosófica sobre el conocimiento científico en particular, tratando de develar su especificidad respecto de otros tipos de conocimiento, pero dejando de lado otros aspectos filosóficos de la práctica y productos científicos. Se podría decir que lo característico de esta disciplina metacientífica es la elaboración de esquemas conceptuales interpretativos de carácter filosófico o, como habíamos dicho antes, la teorización filosófica con la finalidad de entender a la ciencia. La filosofía de la ciencia es así no solo una parte de la metaciencia, sino también una parte de la filosofía, aquella que precisamente se encarga de analizar a la ciencia. En general, el análisis filosófico conceptual o
como también se lo llama elucidación, explication en inglés, según el neologismo introducido por Rudolf Carnap. Consiste en transformar un concepto dado más o menos inexacto, el explicandum, en otro nuevo exacto, el explicatum, o más bien en reemplazar el primero por el segundo. De este último no se dice que proporciona una elucidación verdadera del primero, sino solo que nos suministra una elucidación satisfactoria o más satisfactoria que la que dan otros explicata que se presentan como alternativos, y una elucidación es adecuada o satisfactoria si el explicatum cumple los siguientes criterios o requisitos: semejanza con respecto al explicandum, más no sinonimia, de forma que pueda ser usado en la mayoría de los casos en los que hasta allí había sido usado el explicandum, mayor precisión que el explicandum. Esto es que las reglas que gobiernan su uso estén dadas en una forma exacta, como para introducirlo en un sistema bien conectado de conceptos, fertilidad, de modo que permita mayores precisiones o precisiones más finas y simplicidad tanta como se lo permitan los requisitos anteriores, que son más importantes. En tanto que análisis filosófico, conceptual o elucidación, la filosofía de la ciencia pone de manifiesto, explícita o elucida los aspectos filosófico-conceptuales de la actividad científica. Esto es, los conceptos fundamentales de la actividad científica, tales como concepto científico, hipótesis, ley o teoría, y reordena conceptualmente o reconstruye los sistemas de conceptos o teorías producidos por la ciencia. Por otro lado, la actividad científica involucra una serie de prácticas convencionales, prácticas que son realizadas de acuerdo con ciertas reglas, normas o convenciones, aun cuando no haya un conocimiento explícito o consciente de las reglas involucradas, sino solo tácito, implícito o inconsciente. De hecho, para practicar una actividad cualquiera, o más aún, para practicar correctamente una actividad cualquiera, sea esta científica o cotidiana, tal como hablar, no es necesario que uno sepa decir en qué consiste practicarla, formulando las reglas o principios que la rigen. Basta con hacerlo de modo competente, acorde con el conocimiento tácito o implícito que de ella se tiene. Sin embargo, uno puede no solo querer saber una lengua o saber ciencia en el sentido de practicarla de acuerdo con su conocimiento tácito o implícito, sino también saber en qué consiste llevarla a cabo, conociendo las reglas que gobiernan dicha práctica. Al menos parte de la filosofía de la ciencia tiene por finalidad hacer explícitas las reglas que rigen las diversas prácticas, tales como la contrastación o la explicación de esa actividad que es hacer ciencia, haciéndola de este modo comprensible. Para realizar estas tareas no solo se apoya en, dependiendo del caso y pertinencia, alguna de o todas las otras disciplinas metacientíficas, sino también en otras de las llamadas ramas de la filosofía, del tipo de la ontología, la teoría del conocimiento o la ética, y en otras disciplinas, fundamentalmente la lógica
y las matemáticas, aplicando sus análisis y resultados al estudio específico de la ciencia y constituyendo así otras tantas posibles ramas de la filosofía de la ciencia, a su vez estrechamente relacionadas entre sí. Se podría hablar, por tanto, y sin ánimos de exhaustividad, de una lógica de la ciencia que se ocuparía de investigar la estructura lógica de las teorías científicas y los problemas lógicos y metalógicos de la lógica requerida por la ciencia, de una semántica de la ciencia que sistematizaría los conceptos de sentido, referencia, representación, interpretación, verdad y afines, y analizaría su aplicación a la ciencia, de una pragmática de la ciencia que examinaría el modo en que los científicos usan los distintos conceptos o esquemas conceptuales, llevando a cabo acciones o conductas lingüísticas o verbales, de una teoría del conocimiento científico que indagaría su especificidad respecto de otros tipos de conocimiento, de una metodología de la investigación que la investigaría en caso de existir el método general en la ciencia, y analizaría los distintos procedimientos, dispositivos, aparatos y métodos o técnicas específicos utilizados en las ciencias particulares, de una ontología de la ciencia que analizaría y sistematizaría los supuestos y resultados ontológicos de la ciencia, de una axiología de la ciencia que estudiaría el conjunto de valores epistémicos y no epistémicos poseído por la comunidad científica, de una praxeología de la ciencia que analizaría las acciones, conductas o prácticas de diversa índole llevadas a cabo por los científicos, sin restringirse a las acciones o conductas de carácter lingüístico o verbal, de una ética de la ciencia que investigaría las normas morales que guían o deberían guiar la actividad científica, y de una estética de la ciencia que examinaría los valores y cánones estéticos presentes en la investigación científica. A continuación, presentaré una breve historia de la disciplina aquí denominada filosofía de la ciencia, tal como fue practicada durante el siglo XX y lo sigue siendo en lo que va del XXI. Breve historia de la filosofía de la ciencia del siglo XX y lo que va del XXI. La filosofía de la ciencia posee una larga tradición. Podemos decir que nació con las reflexiones que efectuó Platón sobre las matemáticas en el siglo V antes de Cristo. Sin embargo, desde sus inicios hasta el primer cuarto del presente siglo, esta era fundamentalmente una parte de la teoría general del conocimiento, también denominada gnoseología o epistemología en sentido amplio. Por lo general, sus practicantes eran lo que hoy llamaríamos filósofos, con intereses y formación en la que hoy denominaríamos ciencia, o bien lo que actualmente llamaríamos científicos, con intereses y formación que hoy denominaríamos filosófica, que aunque reflexionaban filosóficamente sobre la ciencia, dicha reflexión no constituía su actividad central. Cuando lo hacían, sin embargo, era o bien con la intención de poder extender los resultados de dicha reflexión a otros ámbitos y poder así elaborar una teoría general del conocimiento, o con la pretensión de defender las afirmaciones de la ciencia según entonces contemporánea, o de identificar excesos epistemológicos en la ciencia e indicar el modo en que una ciencia reformada podría
proveer conocimiento en el caso de los filósofos, o más bien con claros fines pedagógicos y profesionales, intentando captar la atención y estimular el interés en la ciencia y de guiar la práctica científica en determinada dirección en el caso de los científicos. Pero recordemos que no siempre los distintos saberes o conocimientos fueron valorados o estuvieron vinculados a organizados de la misma manera. Parte de lo que los filósofos de la antigüedad realizaron pertenece a lo que hoy en día llamaríamos filosofía, aunque otra parte pertenece a lo que denominaríamos ciencia. Si bien no todo lo que los filósofos griegos consideraban episteme, episteme lo denominaríamos ciencia hoy en día. Igualmente lo mismo ocurre con los filósofos modernos hasta Kant, él incluido, considerándosele un punto de inflexión. No olvidemos, por ejemplo, que el texto con el que algunos dan por inaugurada la filosofía moderna, el discurso del método de Descartes, constituía en realidad solo el prólogo a 3 ensayos que denominaríamos científicos, aunque agrupados bajo el título conjunto de ensayos filosóficos, dióptrica, meteoros y geometría, que gran parte de la física de Descartes debemos buscarla en sus principios de filosofía, que Newton llamó a su obra fundacional. En sus principios, en réplica al texto de Descartes y mostrando nuevamente cambios en la concepción del conocimiento. Principios matemáticos de filosofía natural, a lo que Kant mismo desarrollara la teoría nebular sobre la formación del sistema solar en Historia General de la Naturaleza y Teoría del Cielo. Así, de hecho, la filosofía de la ciencia en el sentido anteriormente delineado solo pudo surgir a partir del momento en que se constituyó una ciencia natural, consciente de sí misma. Ejemplo, consciente de su triple autonomía con respecto a la matemática pura, a la filosofía y al conocimiento empírico común, que no ocurrió sino hasta mediados del siglo XVIII. La primera cátedra claramente dedicada a la filosofía inductiva fue creada en la Universidad de Zúrich en 1870 con el objetivo de establecer un puente entre la epistemología tradicional y los desarrollos más recientes de fundamentos de las ciencias inductivas, que era la denominación alemana de entonces para lo que hoy llamaríamos empíricas, pero que debido a desarrollos internos de política universitaria tuvo escaso significado en la constitución de la disciplina, a pesar de haber sido ocupada sucesivamente por Friedrich Albert Lange, Wilhelm Hundert, Wilhelm Windelband y Richard Avenarius. Más importante para ello es la creación de la Cátedra de Filosofía, en especial Historia y Teoría de las Ciencias Inductivas, en la Universidad de Viena en 1895, para el físico, filósofo e historiador de la física Ernst Mach, que luego de su retiro sería ocupada por Ludwig Boltzmann, y finalmente en 1922 por Moritz Schlick. Sin embargo, podría decirse que la filosofía de la ciencia surge como disciplina con especificidad propia, profesionalizándose en el período de entreguerras.
Esta profesionalización se da a partir de la conformación en los años 20 de lo que desde 1929 pasaría a denominarse oficialmente Círculo de Viena y se consolida tras la llegada a Estados Unidos de los principales filósofos de la ciencia retroeuropeos. A partir de ese momento hay personas que se dedican sistemáticamente a reflexionar de manera filosófica sobre la ciencia, teniendo sus ingresos asegurados y presentándose ante el mundo como filósofos de la ciencia sin provocar demasiado desconcierto en el auditorio, aunque sí suscitando un cúmulo de preguntas en torno al carácter de dicha actividad. En su desarrollo desde entonces podemos señalar tres periodos, etapas, momentos o fases principales por las que ha atravesado la filosofía de la ciencia. 1. Una fase clásica que abarca desde fines de los años 20 hasta finales de los años 60, en el que se establece la llamada concepción heredada, Carnap, Reichenbach, Popper, Hempel, Nagel, entre otros. Una fase historicista iniciando en los años 60 y dominante durante los años 70 y principios de los 80. Hanson, Tulmin, Kuhn, Lakatos, Feuerbach, Laudon, entre otros. 3. Una fase contemporánea que se inicia a comienzo de los años 60 y se extiende hasta nuestros días. Kitcher, Hacking, Hull, Ackermann, Taggart, Churland, Boyd, Suppes, Van Frasen, Jerry Suppe, Ignit, Stingmuller, Mullins, Balzer, entre otros. Fase clásica. A partir de 1924, Moritz Schlick, el sucesor de Mach en la cátedra de Filosofía de las Ciencias Inductivas de la Universidad de Viena, organizó un círculo de discusiones que se reunía regularmente los jueves por la tarde en un aula del sótano del Instituto de Matemáticas para discutir temas pertenecientes a la filosofía de la ciencia mediante la presentación de ponencias y su posterior discusión o el análisis conjunto de textos, ya fueran libros o artículos que versaran sobre tales temas. A las reuniones del entonces llamado Círculo de Schlick no solo asistían algunos alumnos de este último, como Herbert Feigl y Friedrich Waismann, sino también matemáticos, físicos, abogados, historiadores, ingenieros, economistas, dentro de los que se encontraban Otto Neurath, Rudolf Carnap, Hans Hahn, Philipp Frank, Karl Menger, Kurt Gödel, Maria Hahn Neurath, Felix Kaufmann, Viktor Kraft, Gustav Bergmann, Richard von Mises, Kurt Reidemeister y Edgar Zilsel, algunos de los cuales Neurath, Hahn, von Mises, Hahn, Neurath y Frank ya se habían encontrado regularmente con la misma finalidad desde 1907 hasta 1914, en lo que después se denominaría Primer Círculo de Viena, Círculo de Viena primitivo o Protocírculo de Viena. En sus concepciones propuestas con el trasfondo de la filosofía kantiana y su posterior desarrollo por el neocantismo, podemos encontrar las siguientes influencias principales: el positivismo crítico alemán de fines del siglo XIX, Ernst Mach, Hermann von Helmholtz y Richard Avenarius.
el convencionalismo francés, Henri Poincaré y Pierre Duhem, la epistemología italiana, Giuseppe Peano y Federico Enríquez, la nueva lógica, llamada lógica matemática formal clásica o logística, Gottlob Frege, Bertrand Russell, y el por ella fecundado análisis lógico del lenguaje, Gottlob Frege, Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein. La existencia del grupo en torno a Schlick se hace pública a partir de 1929 con la aparición del manifiesto La concepción científica del mundo, el Círculo de Viena, Wissenschaftspflicht, Weltauffassung der Wiener Kreis, de donde además se tomaría el nombre con el cual ingresaría a la historia de la filosofía en general y a la de la filosofía de la ciencia en particular, Círculo de Viena. Este escrito programático firmado por Carnap, Neurath y Hahn como miembros de la asociación Ernst Mach, que había sido fundada un poco antes en 1928 a iniciativa de la Unión de Librepensadores de Austria, conjuntamente con miembros de otros círculos cercanos, con la intención de difundir los conocimientos de las ciencias exactas. Es presentado en el primer encuentro internacional sobre la teoría del conocimiento de las ciencias exactas, realizado en Praga. A partir de ahí, las actividades públicas a nivel nacional e internacional de los miembros del Círculo de Viena se vieron multiplicadas en diversas direcciones, aunque con especial énfasis en dos aspectos de la organización de encuentros y congresos y la publicación y difusión de trabajos sobre filosofía de la ciencia. En relación con el segundo de estos aspectos, habría que destacar la publicación de la primera revista especializada en filosofía de la ciencia, Erkenntnis, Conocimiento, editada conjuntamente con la Sociedad de Filosofía Empírica de Berlín, bajo la dirección conjunta de Rudolf Carnap y Hans Reichenbach, y en cuya primera época, entre los años 30 y 40, se publicaron 8 volúmenes en su labor continuadora de la gran tradición de la Ilustración francesa y opositora a las corrientes irracionalistas retrógradas del siglo XX, así como en sus intentos de desarrollar una filosofía de la ciencia lo más precisa posible mediante la aplicación al análisis de la ciencia de la nueva lógica. El Círculo de Viena no se encontraba solo, sino que mantenía relaciones con individuos o grupos afines, algunos de ellos artísticos, de Viena, Praga, Alemania, Polonia, los países escandinavos, Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y aún China. Entre sus interlocutores se contaron, entre otros, Johann von Neumann, Werner Heisenberg, Karl Popper, Ludwig Wittgenstein, Joseph Popper Lindquist, Albert Einstein, Heinrich Gompers, Paul Oppenheim, Ludwig von Vertallamfi, Egon Brunswick, Karl Bubler, Wilhelm Reich, Paul Latarfeld, Hans Kelsen, Paul Hertz, Else Frenkel Brunswick, Max Adler, Hans Reichenbach, Carl Gustav Hempel, Walter Dubislav, Kurt Grilling, Robert Musil, el grupo Bajos, Kazimierz, Jukiewicz, Alfred Tarski, Tadeusz Kotarbiński, Jan Łukasiewicz,
Stanislao Leniuski, Ludwig Fleck, Georgin Jokersen, Niels Bohr, Eino Kaila, Ernest Neis, Ludovico Gimmonat, Abel Rey, Louis Ruggier, Alfred J. Ayer, Franz Renzi, Bertrand Russell, Susan Stevens, Joseph Woyer, Willard B. Kim, Charles Morris y Cha Hyun. Luego del ascenso del nazismo en Alemania y de la anexión Anschluss de Austria por parte de esta, algunos de los miembros y simpatizantes del Círculo de Viena empezaron a tener dificultades laborales, ya sea por sus posiciones filosóficas, políticas o por su origen judío, o a ser directamente perseguidos, sus obras prohibidas y aún quemadas. En 1936, Moritz Schlick es asesinado en las escaleras de la Universidad de Viena por un antiguo estudiante con problemas psiquiátricos, al mismo tiempo que, influenciado por la prédica nazi, el asesino es liberado prematuramente por los nazis, viviendo a partir de 1945 como ciudadano austríaco libre. Con el asesinato de Schlick, el Círculo de Viena fue finalmente destruido como grupo, aun cuando continuaría existiendo en los papeles y sin la presencia de antaño hasta 1938. Sus integrantes y muchos de aquellos con los que se encontraban relacionados se ven forzados a exiliarse para continuar viviendo y eventualmente trabajando en el desarrollo de la filosofía de la ciencia. El movimiento filosófico iniciado por el Círculo de Viena, que a pesar de la multiplicidad de aspectos, las diferencias y la variedad de matices, recibió primero el nombre unitario de positivismo lógico o neopositivismo, y a partir de comienzos de los años 30 el de neoempirismo o empirismo lógico. Fue continuado en otro contexto político y social, fundamentalmente en los Estados Unidos por los emigrados europeos, dando lugar a lo que entre 1940 y 1960 constituiría la filosofía de la ciencia hegemónica en los países anglosajones, aun cuando se suele designar la expresión más acabada de esta fase como a la concepción heredada. En ella, la filosofía de la ciencia estuvo marcada no por una sola concepción, sino por un conjunto de problemas abordados y posiciones que tenían un aire común. El positivismo o empirismo lógico y sus simpatizantes, dentro de los que se encuentran Rudolf Carnap, posiblemente el más notorio filósofo de la ciencia del Círculo de Viena, y junto a Karl Popper, el filósofo de la ciencia más importante e influyente de esta fase, aunque también a Reichenbach, C. G. Hempel, P. Frank, H. Fagel, R. White, E. Nagel, N. Goodman y otros. El racionalismo crítico de Karl Popper, el realismo científico de W. Sellars, M. Bunge, Mario Bunge y otros, y los estudios a medio camino entre la lógica pura y la epistemología, como los de A. Tarski, K. Kiewicz, R. Montague o J. Hidka,
poseían un aire de familia. Dicho aire podría denominarse clásico en el sentido de que bien muchas de sus tesis y métodos son hoy considerados como superados por una gran parte de filósofos de la ciencia contemporáneos. Estos constituyen punto de referencia obligado para los desarrollos ulteriores, siendo imposible imaginar la filosofía de la ciencia actual sin tomar en cuenta los aportes realizados en dicha fase. Algunos de los temas abordados durante esta fase fueron la demarcación entre ciencia y no ciencia, la naturaleza de los conceptos científicos, la estructura de las teorías científicas, la relación entre teoría y experiencia, la metodología de la contrastación de hipótesis y su posterior evaluación y la naturaleza de la explicación y predicción científicas. En casi cada uno de estos temas se suscitaron sonadas polémicas y discusiones que propusieron distintos criterios de demarcación entre la ciencia y la no ciencia, entendida esta como metafísica por otros, particularmente Carnap. Casi todos, pero no todos, aceptaban la distinción entre conceptos observacionales y conceptos teóricos, aunque divergían profundamente en la opinión acerca del papel de que los últimos jugaban en la ciencia, según mantuvieran posiciones realistas, operacionalistas o nominalistas, aunque el método hipotético deductivo era aceptado casi universalmente como el método según el cual son contrastadas o sometidas a examen las hipótesis. No había acuerdo respecto del modo de evaluar las contrastaciones exitosas de las hipótesis, ya fuera siguiendo el confirmacionismo de Carnap o el corroboracionismo de Popper. Si bien todos consideraban a las teorías como conjuntos de enunciados organizados deductiva o axiomáticamente, no todos concordaban en el modelo específico en que esto debía ser comprendido y precisado, aun cuando se aceptaba la elucidación de los conceptos de explicación y predicción científicas realizada por Hempel. Dicha elucidación todavía dejaba margen para diferencias de detalle o aún para que fuera cuestionada en su universalidad. A fines de los años 50, no obstante, ya comienzan a plantearse una serie de críticas a la filosofía de la ciencia de esta fase, que muestran sus propias limitaciones debidas fundamentalmente a la aplicación casi exclusiva de un formalismo lógico excesivamente rígido y limitado, la lógica de predicados de primer orden, la concentración en la filosofía general de la ciencia en desmedro de las filosofías especiales. Ejemplo, en el análisis de los aspectos comunes de la ciencia, haciendo abstracción de la manera, haciendo abstracción de las especificidades y particularidades de las diferentes disciplinas y de esta manera proponiendo análisis de supuesta validez universal, pero con escasos ejemplos de tratamiento de casos científicos particulares, aun cuando esos aspectos comunes a todas las ciencias fueran propuestos fundamentalmente a partir de la reflexión sobre la física. La casi total circunscripción de los análisis a los aspectos sincrónicos de la ciencia, ejemplo, de los aspectos de la ciencia considerados en un momento histórico determinado, con insuficiente o nula consideración de los diacrónicos, por ejemplo, del análisis de los aspectos de la ciencia dentro de cierto intervalo temporal
que contemple el devenir histórico, la aceptación de la distinción entre aquello que a partir de la propuesta terminológica de Reichenbach de 1938 se denomina contexto de descubrimiento relacionado con el modo en que a un científico se le ocurren los distintos conceptos, hipótesis, leyes o teorías dadas ciertas condiciones o circunstancias que pueden ser de muy diversos tipos, individuales, psicológicas, sociales, políticas, económicas, entre otras, y el llamado contexto de justificación relacionado con el modo en que una vez que a un científico se le ocurre algo, sea un concepto o una hipótesis, una ley o una teoría, independientemente de cómo se le ocurrió, se determina la justificación, validez, legitimidad o fiabilidad de dicho descubrimiento y la consiguiente restricción de la filosofía de la ciencia al análisis del contexto de justificación, haciendo caso omiso o dejando para otras disciplinas metacientíficas la psicología de la ciencia, la historia de la ciencia y la sociología de la ciencia, especialmente el análisis del contexto de descubrimiento. Fase histórica. Las críticas a la concepción heredada provenían fundamentalmente de personas interesadas en la historia de la ciencia, que empezaron a ser conocidas bajo el nombre de nuevos filósofos de la ciencia, que se suele decir que constituyen una verdadera revuelta contra la filosofía de la ciencia de la fase clásica, al extremo no sólo de acusarla de demasiado simplista, sino de insinuar hacer filosofía de la ciencia ficción y no de la ciencia real tal como la practican o practicaron los científicos. Sin embargo, si se toma en cuenta la multiplicidad y variedad de posiciones sostenidas por los positivistas o empiristas lógicos, mayor aún que todo lo que fuera luego codificado en la concepción heredada, pero que incluso aquí nos encontramos ante una pluralidad de enfoques. Sería mejor caracterizar los cambios ocurridos en la filosofía de la ciencia durante los años 60 como recuperación o profundización de problemas tratados y de soluciones previamente avanzadas, más que de auténtica revolución. No obstante lo cual, habría que señalar que la incidencia de estos nuevos filósofos, entre los que se destacan N. R. Hanson, I. Lakatos, P. Feyerabend, S. Toulmin, L. Lodan y especialmente T. H. Kuhn, fue decisiva en este resurgimiento. La consideración de la perspectiva histórica o historicista que en general les caracteriza marca definitivamente el desarrollo de la reflexión metacientífica posterior. Su influencia se hizo sentir en la puesta en primer plano de cuestiones tales como la importancia de los estudios históricos y de los determinantes sociales, la puesta en duda de la distinción tajante entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, el problema de la carga teórica de las observaciones y el problema de la inconmensurabilidad entre teorías, las nociones de progreso y racionalidad científicos, la relevancia y alcance de los análisis formales y el problema del relativismo. Sin embargo, a la mayoría de sus tesis y estudios diacrónicos subyace, sin que impliquen en sentido estricto una nueva concepción acerca de la naturaleza y estructura sincrónica de las teorías científicas, que se supone más apegada a la práctica científica
tal como la historia nos la presenta. Esta nueva noción propuesta en virtud de que las construcciones tradicionales son al mismo tiempo demasiado ricas y demasiado pobres para representar lo que los científicos tienen en la mente cuando hablan de su adhesión a una teoría particular. Kuhn 501. Y a la que los nuevos filósofos se refieren con variada terminología: paradigma en Kuhn, programa de investigación en Lakatos, tradición de investigación en Laudán. Es, sin embargo, imprecisa en ocasiones, de modo tan extremo que termina por desdibujar casi en su totalidad lo que parecen intuiciones correctas. El principal motivo de los positivistas o empiristas lógicos para desarrollar una filosofía formal de la ciencia era justamente evitar un discurso metacientífico vago e impreciso, y gran parte de las polémicas que surgieron tras la aparición en el panorama de los nuevos filósofos fueron generadas por la impresión y equivocidad de algunas de sus nociones centrales. La mayoría de los filósofos de la ciencia sensibles a la perspectiva historicista concluyeron que la complejidad y riqueza de los elementos involucrados en la ciencia escapa a cualquier intento de formalización. Se consideraba no sólo que las formalizaciones como las realizadas en la concepción heredada eran totalmente inadecuadas para expresar estas entidades en toda su complejidad, sino que no parecía razonable esperar que ningún otro procedimiento de análisis formal capturara los elementos mínimos de esta nueva caracterización. Esta es la moraleja antiformalista que se extendió en muchos ambientes metacientíficos tras la revuelta historicista. Como consecuencia, bajo el ala de estos filósofos se desarrolla toda una rama de los estudios de la ciencia, con importantes aunque puntuales antecedentes antes de los años 60, que se centran en el estudio de los determinantes sociales de la ciencia, apoyándose en una considerable investigación empírica. Esta línea de investigación desemboca en el asentamiento durante los años 80 de la sociología de la ciencia como disciplina. Fase contemporánea. Esta no fue, sin embargo, la reacción de toda la comunidad metacientífica. Parte de ella, conformada por filósofos, sostuvo, en consonancia con el trabajo emprendido por los sociólogos de la ciencia, que la investigación de la ciencia debía ser llevada a cabo utilizando métodos o basándose en resultados pertenecientes a las ciencias naturales. P. Kitcher, R. Gier, P. Taggart, P. Churland y P. M. Churland, entre otros, a estas propuestas de análisis englobadas bajo el rótulo debido a King de epistemología naturalizadas, pertenecen tanto a los enfoques psicologistas y cognitivistas como algunos de los evolucionistas, a los que aludiremos más adelante. Otra parte de la comunidad metacientífica ha abogado por una filosofía de la ciencia que tome más en cuenta los factores que conducen a la formulación de teorías, uso de instrumentos, experimentos o prácticas, y no tanto a las teorías mismas. I. Hacking, R. Hackerman, P. Gallison, J. Roos, entre otros,
Otros, desconfiando de los intentos por desarrollar una filosofía general de la ciencia, encontraron refugio o bien en el análisis de las disciplinas individuales o bien en el tratamiento de problemas filosóficos particulares. Dentro de la primera de las estrategias mencionadas, cabría mencionar que mientras que la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica continuaron atrayendo la atención filosófica, el mayor crecimiento fue experimentado por las filosofías especiales de la biología, de la psicología y en menor medida de las ciencias sociales. Tan importante fue el desarrollo alcanzado por la filosofía de la biología que podría decirse que esta disciplina comenzó a desbancar a la física en lo que respecta a ocupar el lugar central dentro de la reflexión filosófica, haciéndole recuperar a algunos filósofos la esperanza de desarrollar una filosofía general de la ciencia, tomando a la biología como modelo o patrón. Es así que nos encontramos con una serie de propuestas de análisis del desarrollo del conocimiento en general y o del conocimiento científico en particular, que encuentran sus primeras formulaciones en las obras de Carl Lorenz, de Campbell y Karl Popper y S. Toulmin, y las más recientes en las de Hull, por ejemplo, conocidas con el nombre de epistemologías evolucionistas, que toman como base para su análisis algún tratamiento específico de la evolución biológica. En cuanto a la segunda de las estrategias referidas, habría que señalar que una de las cuestiones que sin duda han sido más discutidas en esta fase dentro de la filosofía de la ciencia es la del realismo científico, partiendo de sus progenitores de los años 60, W. Sellars, G. Maxwell y J. Smart, y sus defensores más recientes como R. Boyd y Hacking, hasta sus más acérrimos detractores como B. Van Fraasen o en su más reciente variante el realismo estructural de J. Roll y J. Leitman, en conexión con la problemática semántica más general del realismo del tipo discutido por W. Cain y D. Davidson, S. Craig y Putman. Dentro de esta estrategia habría que incluir, vinculadas a los estudios culturales en general, la crítica feminista de la ciencia y las instituciones científicas, S. Harding. Por último, nos referiremos a otras corrientes más recientes en filosofía de la ciencia que muestran, tras el repliegue de los primeros efectos antiformalistas, que al menos parte de los nuevos elementos señalados durante la fase historicista son susceptibles de un razonable análisis y reconstrucción formales, asimiladas las contribuciones incuestionables de los historicistas y expurgados sus principales excesos. Se recupera durante los años 70 la confianza en la viabilidad de los análisis formales o semiformales de la ciencia, al menos en algunos de sus ámbitos, entre ellos el relativo a la naturaleza de las teorías, que continúan siendo las unidades básicas de esto que llamamos ciencia, debido a que los experimentos y las operacionalizaciones instrumentales en la ciencia solo tienen sentido en cuanto forman parte de un contexto teórico. En ese sentido, comenzando con el trabajo desarrollado por J.C.C. McKinsey y Beth J. von Neumann en la fase
que va de los años 30 a los años 50, a finales de los 70 y en los 80, se extiende y acaba imponiéndose en general una nueva caracterización de las teorías científicas que se ha denominado concepción semántica, semanticista, modelo teórica o modelista de las teorías. En realidad no se trata de una única concepción, sino de una familia de ellas que comparten algunos elementos generales. A esta familia pertenecen los respectivos seguidores de los autores arriba mencionados: P. Suppes, B. Van Fraassen, F. Suppe. Además, R. Yer en los Estados Unidos, M. El Dalla Chiara y G. Toraldo di Francia en Italia, M. Selecki y R. Josicki en Polonia, Ludwig en Alemania, N.C.C. A. da Costa en Brasil, y la concepción estructuralista de las teorías iniciadas en los Estados Unidos por un estudiante de Suppes, J. Smith, y desarrollada en Europa, principalmente en Alemania, por aquel que reintrodujera la filosofía analítica en general y la filosofía de la ciencia en particular en los países de habla alemana y además y demás países de Europa Central luego de la Segunda Guerra Mundial. W. Stegmüller y sus discípulos C. U. Mullins y W. Belzer, y actualmente con fuerte presencia en el sur de Europa e Hispanoamérica, M. Casanueva, J. A. Díaz, J. L. Falguera, A. García de la Sierra y James Jaramillo, C. Lorenzano y P. Lorenzano. Una posición relacionada con la concepción semántica la constituye el pluralismo modelístico de Nancy Cartwright, en donde la noción de modelo ocupa un lugar central, pero no la noción de teoría. Sus modelos son construcciones que dan cuenta de situaciones experimentales concretas, pero que se comportan de forma autónoma respecto de las teorías. Por ello, esta posición no debiera considerarse como perteneciente en sentido estricto a la familia semanticista, aunque sí a una más amplia que podríamos denominar modelista. Para la concepción semántica, a diferencia de lo sostenido por la concepción heredada y en consonancia con la crítica realizada por los nuevos filósofos, una teoría empírica no es una entidad lingüística, más concretamente no es sólo un conjunto de enunciados axiomáticos o una conjunción de ellos. Antes bien, se considera que los conceptos relativos a modelos son más provechosos para el análisis filosófico de las teorías científicas, de su naturaleza y funcionamiento, que los relativos a enunciados, y de este modo se sostiene que el componente más básico para la identidad de una teoría es una clase de modelos que puede entenderse en el sentido de Tarski, aun cuando los distintos miembros de la familia semanticista difieran a la hora de concebir los modelos y de proponer el modo más adecuado de capturar dicha clase, que pretende dar cuenta o representar de manera más o menos idealizada o aproximada ciertos datos, fenómenos o experiencias correspondientes a determinado ámbito de la realidad. La variante conocida con el nombre de concepción estructuralista o estructural de las teorías, pero también como metateoría estructuralista o estructural, o simplemente estructuralismo, o para distinguirlo de otros tipos de estructuralismos, estructuralismo metacientífico
o estructuralismo metateórico es, dentro de la familia de concepciones semánticas, la que ofrece un análisis más detallado de la estructura fina de las teorías, tanto desde el punto de vista sincrónico como diacrónico, a través tanto del tratamiento de una mayor cantidad de elementos como de una mejora en el de los previamente identificados. Así reconoce que las teorías empíricas no son entidades aisladas, sino que a la identidad de cada teoría le resultan también esenciales sus relaciones con otras teorías. En consecuencia, propone conceptos que posibilitan el análisis de tales relaciones o vínculos interteóricos. Por otro lado, al aceptar en la investigación filosófica de las teorías científicas no solo conceptos sintácticos y semánticos, ejemplo, modelos teóricos, sino también conceptos pragmáticos, la concepción estructuralista se encuentra en posición de recoger y expresar de modo preciso los nuevos elementos sobre los que llamaron la atención los historicistas, más especialmente con ayuda de los conceptos de distinto tipo mencionados. La concepción semántica está en condiciones de representar los aspectos diacrónicos de la ciencia o, en cambio, de teorías en general, así como también de precisar nociones tales como ciencia normal, paradigma, anomalía y revolución científica de Kuhn o programa de investigación de Lakatos. Si bien gran parte del aparato de análisis es original, en el surgimiento y desarrollo del estructuralismo han influido las escuelas metacientíficas anteriores. La filosofía clásica de la ciencia, especialmente Carnap y Rance, los llamados nuevos filósofos de la ciencia, principalmente Kuhn y en menor medida Lakatos, y la escuela modelo teórica de Suppes, de los filósofos clásicos, heredada de su confianza en los métodos e instrumentos formales como medio de análisis de una parte importante de la actividad científica y de los resultados o productos de dicha actividad, en particular de las teorías científicas, adoptando el espíritu carnapiano de la claridad y la precisión conceptuales, aun cuando no la letra, utilizando todos los instrumentos lógico-matemáticos que pueden contribuir a ello. Por ejemplo, además del instrumento favorito de la filosofía clásica, la lógica, predicados de primer orden, la teoría de modelos, la teoría de conjuntos, la topología o la teoría de categorías, pero además algunos resultados específicos importantes como el enunciado Renzi de una teoría en una versión modificada que además no utiliza ni presupone la distinción teórico-observacional de los historicistas, asume que las teorías no son un conjunto de enunciados o axiomas, sino que son entidades dúctiles y sujetas a evolución histórica, tanto intrateórica como interteórica, por lo que un análisis de la estructura de las teorías solo podría considerarse adecuado si presenta a estas como entidades susceptibles de evolución, aceptando también la presencia de elementos irreductiblemente pragmáticos e históricamente relativos, que se resisten a ser tratados de manera puramente formal, además de algunas ideas específicas importantes como la contenida en la noción kuhniana de paradigma matriz disciplinar, según la cual para la identidad de las teorías son esenciales tanto las leyes, esquemas de ley o generalizaciones simbólicas, como las aplicaciones o ejemplares de la escuela de Suppes. Recoge la tesis
semanticista básica compartida por los demás miembros de la familia semanticista de que es teóricamente más adecuado e iluminador identificar las teorías mediante sus modelos que mediante sus afirmaciones o axiomas, así como la predilección no compartida por todos los semanticistas por la teoría de conjuntos como instrumento formal con el que desarrollar el análisis. Podríamos decir que dichos elementos presentes en las mencionadas escuelas metacientíficas anteriores los reencontramos en el estructuralismo meteórico, pero bajo la suerte de Affenboom de corte hegeliano. Los aportes de la concepción estructuralista no se restringen, empero, a la filosofía general de la ciencia, a fin de poder construir una metateoría sólida y no especulativa. El estructuralismo metateórico ha aplicado sus conceptos al análisis de las más diversas prácticas y teorizaciones de las ciencias empíricas y aún de las formales, desde la física hasta la teoría literaria, pasando por la química, la bioquímica, la biología, la medicina y la economía, la psicología y la sociología, siendo dentro de la familia semanticista la que más atención ha dedicado al análisis y reconstrucción de teorías científicas particulares y la que mayores frutos ha dado en la clarificación de los problemas conceptuales y en la explicitación de los supuestos fundamentales de teorías científicas concretas. De este modo trataría de mostrar que los conceptos metacientíficos por ella utilizados no solo son formalmente precisos, sino también metaempíricamente adecuados, y su programa metacientífico continúa dando cuantiosos y valiosos frutos. Las bases tanto formales como sustanciales del estructuralismo metateórico se han ido estableciendo de forma cada vez más sólida y articulada, abriendo con ello a su vez nuevas líneas de investigación, en tanto que la cantidad y variedad de reconstrucciones estructuralistas de teorías científicas provenientes de toda suerte de disciplinas demuestra el enorme potencial aplicativo del programa estructuralista. Fin de este ensayo.